Imagina esto. Estás en tu sofá, abres la app de compras en tu teléfono y de repente, ese gadget que soñabas por unos dólares menos ahora cuesta un ojo de la cara. No es un error del algoritmo, no es una oferta que se acabó. Es algo mucho más grande, algo invisible que se está comiendo el corazón del comercio mundial justo ahora, en este preciso momento. Sin fuegos artificiales, sin sirenas de alarma en las noticias de la tarde, pero con la fuerza de un tsunami que va a cambiar cada precio que ves en tu pantalla. Y en el ojo de esta tormenta está Amazon, el coloso que domina casi el 40% del mercado de compras en línea en Estados Unidos, ese gigante que nos ha acostumbrado a entregas en un parpadeo y ofertas que parecen magia. Pero hoy, Amazon está en una batalla épica contra una amenaza que podría desarmar todo lo que lo hizo rey. Una guerra de aranceles que está rompiendo las venas arteriales del comercio global. Hablemos claro porque esto no es un cuento de hadas. Estamos en septiembre de 2025 y todo empezó a principios de año con un movimiento que sacudió el mundo como un rayo en cielo despejado. La administración de Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca, soltó una bomba económica, un arancel del 10% sobre casi todas las importaciones que entran a Estados Unidos. Pero eso fue solo el aperitivo. Lo que realmente dolió, lo que partió en dos las cadenas de suministro, fue el arancel devastador del 145% sobre productos que vienen de China, el taller más grande del planeta. No fue un capricho, no fue un discurso para la galería, fue un terremoto que hizo que los precios se dispararan, que las fábricas se detuvieran y que empresas como Amazon tuvieran que correr como nunca para no hundirse. En cuestión de semanas, Amazon tuvo que reorganizar su mundo logístico entero, gastando más de $13,000 millones en un plan de emergencia que nadie vio venir. Lo que empezó como una idea para proteger a los trabajadores americanos, se transformó en una avalancha que redirigió el comercio global entero, creando ganadores sorpresa en lugares como México, India y Vietnam, pero dejando un rastro de costos ocultos que ya están pegando donde más duele, en el bolsillo de los consumidores y los sueldos de los trabajadores aquí en casa. Retrocedamos un poquito para que sientas el pulso de cómo explotó todo. Era abril de 2025, el aire todavía fresco de la primavera y el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que elevó los aranceles a niveles que nadie había visto en décadas. Dijo que era para blindar la industria nacional, para achicar ese déficit comercial que nos tiene a todos hablando de deudas como si fueran facturas de la luz. Pero no era solo palabras. Ese 145% sobre China era 6 veces más alto que los aranceles del 25% de 2018. De la noche a la mañana, importar electrónicos, ropa y todos esos artículos de todos los días que llenan los estantes virtuales de Amazon se volvió una pesadilla. Porque China no es solo un país, es el 60% del inventario de Amazon. Esos proveedores en Shenzhen y otras zonas industriales que zumban como colmenas día y noche, de repente se convirtieron en un ancla que hundía el barco. Un informe de esos días calculaba que solo los costos de traer electrónicos subirían un 25%. Amazon tenía que escoger, absorber pérdidas que sangrarían miles de millones o pasar el golpe a los clientes y arriesgarse a que huyeran en masa de la corona de rey de las gangas. Ninguna de las dos era una salida fácil y lo sabían. En la ciudad corporativa, donde late el corazón del gigante del comercio, los ejecutivos no perdieron tiempo. Activaron un plan de contingencia que parecía sacado de una película de acción. Cancelaron contratos, renegociaron acuerdos por valor de esos $13,000 millones y los movieron como piezas de ajedrez a regiones donde los aranceles no muerden tan fuerte. México, India y Vietnam no solo entraron al juego, se convirtieron en las estrellas del show. ¿Por qué ellos? Porque ofrecen manos trabajadoras a precios que no rompen el banco, acuerdos comerciales que les dan un pase libre y distancias que acortan el viaje hasta las puertas de los ciudadanos de Estados Unidos. Esta no fue una remodelación de oficina. Fue un volcán que erupcionó en puertos, fábricas y economías completas. Imagina camiones rugiendo por carreteras, en lugar de barcos cruzando océanos caros,
almacenes brotando como setas después de la lluvia y fábricas que cambian de dueño en un suspiro. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque México no solo sobrevivió, se volvió el héroe inesperado. El gigante del comercio pisó el acelerador en ciudades fronterizas como Monterrey y Tijuana, levantando almacenes y centros de distribución que transformaron paisajes enteros. La cercanía al mercado grande de Estados Unidos con costos laborales un 40% más bajos que en China, y ese acuerdo llamado el Tratado Comercial, que quita aranceles a productos con suficiente sabor local, lo hicieron el compañero perfecto. Para finales de 2025, la capacidad logística en México había crecido un 35%, todo impulsado por el torrente de dinero del gigante del comercio. Esos camiones que cruzan la frontera por tierra no solo evitan los fletes marítimos caros, salvan tiempo y dinero en cada kilómetro. Esta ola no se quedó en números fríos, fortaleció la economía de México como un músculo que se hincha con el ejercicio. Nuevas fábricas escupieron decenas de miles de puestos de trabajo en ensamblaje de electrónicos y textiles, empujando el crecimiento del PIB industrial un 4% al año. Tijuana, que antes vivía de la maquila vieja escuela, explotó en un boom de servicios logísticos. Startups locales, usando trucos inteligentes para planear rutas a través de la frontera, crecieron como hierba en primavera. Pero ve más allá del dinero. Geopolíticamente, México ganó un asiento en la mesa grande. Se posicionó como el puente vital entre Norteamérica y el mundo, diluyendo esa dependencia ciega de rutas asiáticas que tenía a Estados Unidos con las manos atadas. No creas que India y Vietnam se quedaron mirando desde la barrera. En Vietnam, el sector de manufactura fue como un cohete con crecimientos de 2 dígitos que dejaron boquiabiertos a todos. La producción que antes zumbaba en Shenzhen se mudó a zonas industriales como Ho Chi Minh, donde fábricas que producían para China ahora arman smartphones, ropa y utensilios de cocina directo para el gigante del comercio. Las exportaciones a Estados Unidos saltaron un 28% en solo un semestre. El gigante del comercio no escatimó. Inyectó miles de millones en lazos con proveedores locales, construyendo redes de distribución que unen ferrocarriles relucientes con puertos que parecen del futuro. Para la gente común en Vietnam, esto fue un huracán de cambio. Familias enteras dejaron los campos rurales por ciudades fabriles, donde un sueldo inicial de $300 al mes era como ganar la lotería. Esas migraciones masivas no solo llenaron las líneas de producción, tejieron un tapiz de vidas transformadas, con niños yendo a escuelas mejores y comunidades que respiran con un pulso más fuerte. India, con su mar de mano de obra joven y carreteras que se estiran como venas nuevas, apuntó más alto a bienes de valor como textiles finos y piezas para electrónicos. El gigante del comercio volcó fondos en centros clave como Bangalore y Gujarat, donde sistemas listos para predecir qué querrá la gente y cómo enviarlo se convirtieron en el secreto del éxito. Estas no eran soluciones de parches para un rasguño. Eran promesas a largo plazo que redibujaron el mapa del comercio como un artista con pincel gigante. Vietnam e India no solo crecieron, emergieron como potencias frescas, con su ingreso por persona subiendo entre un 5 y un 7% gracias a estos ríos de comercio desviados. Y no pararon ahí. Fortalecieron lazos con Washington, asegurando que sus ventajas queden blindadas por años. Mientras estos países brindaban por su fortuna, del otro lado del océano, los consumidores de Estados Unidos empezaban a sentir el ardor en la piel. El gigante del comercio trató de poner un escudo al principio, tragándose costos para mantener precios estables y no espantar a sus 200 millones de fieles en el club de membresía. Pero los números no mienten. Son como la gravedad, inevitables. Con márgenes ya tan finos como papel de seda, el traslado de costos era solo cuestión de tiempo. Para 2026, los precios en categorías estrella como electrónicos, ropa y artículos para el hogar subieron entre un 10 y un 20%.
Un estudio de la institución financiera pintaba un cuadro sombrío. Hogares de ingresos medios verían entre 500 y 1,000 dólares extra al año en gastos, un golpe que duele más en familias que viven de cheque en cheque, estirando cada centavo como un elástico a punto de romperse. Lo que era el paraíso de las ofertas se convirtió en un reflejo cruel de la inflación nacida, de políticas bien intencionadas pero torpes. Rivales como la cadena de descuentos gritaron sobre aumentos dobles en costos de mercancía, amenazando su promesa de precios bajos todos los días. La tienda de variedad advirtió de caos en electrónicos y cosas para la casa. La Ferretería Nacional habló de faltantes en herramientas y materiales, dejando a contratistas independientes con las manos vacías y proyectos parados. Hasta los juguetes, como los de la empresa de juguetes, sufrieron. Iconos navideños como la muñeca estrella subieron un 15%, arruinando lo que debería ser una época de alegría con facturas más pesadas. En total, el mundo del retail, que da trabajo a 50 millones de personas y mueve el 70% del PIB de Estados Unidos, empezó a tambalearse como un gigante con pies de barro. Las proyecciones de ventas cayeron en picada, la demanda se evaporó como agua en el desierto y empleos en tiendas pendían de un hilo, con estimaciones de 200,000 despidos para mediados de 2026. Pero las ondas de este tsunami no se quedaron en dólares y centavos. Se extendieron a la geopolítica, ese tablero gigante donde las naciones mueven piezas como en un juego de riesgos. Los aranceles querían golpear a China para debilitarla en el escenario mundial. Pero Pekín no se quedó quieto, cruzado de brazos. Los exportadores de China giraron la mira hacia Asia y Europa, cortando su dependencia del mercado de Estados Unidos en un 15% al año. Al mismo tiempo, el salto del gigante del comercio a India, Vietnam y México los coronó como nudos clave en las redes de suministro, diluyendo el control que Estados Unidos tenía sobre flujos que antes pasaban mansos por sus puertos. Analistas de la Organización Monetaria Global lanzaron alertas rojas. Si esto sigue, Estados Unidos podría perder un 20% de su porción en el tráfico de importaciones global para 2026. Y no es solo sobre barcos y cajas, es sobre poder. Si ese declive se asienta, no solo se van contratos y mercancía, se va la voz de Estados Unidos en las reglas que guían el comercio mundial. Otros países empezarán a escribir las normas y nosotros nos quedaremos siguiendo el ritmo, luchando por no ahogarnos en la corriente. Lejos de afianzar el dominio de Estados Unidos, estos aranceles aceleraron un éxodo de poder económico hacia mercados que están despertando con hambre voraz, tejiendo un mundo multipolar donde las conexiones se rehacen sin pedir permiso a Washington. La jugada de supervivencia del gigante del comercio compró tiempo, pero pintó un futuro permanente de cambios. Puertos icónicos como el de Los Ángeles, esa puerta grandiosa al comercio de América, ahora yacen medio vacíos, con grúas ociosas y trabajadores que miran al horizonte con ojos cansados. En cambio, almacenes en México bullen de vida, fábricas en Vietnam corren turnos extras hasta el amanecer y centros en India innovan con ideas frescas para mover cosas más rápido y barato. Los consumidores, esos héroes anónimos de esta saga, se arman de paciencia para precios que pican como sal en la herida, mientras las tiendas recalibran sus líneas de suministro como barcos en tormenta. Las políticas proteccionistas soñaban con revivir la industria de Estados Unidos, pero en vez de eso, empujaron a las empresas grandes hacia afuera, fortificando a rivales que antes eran solo sombras. Esa reestructuración de 13,000 millones del gigante del comercio no era un truco de salón. Era un grito en la oscuridad sobre lo que pasa cuando tiras muros en un mundo de redes tejidas con hilos finos. La lección que queda flotando en el aire es dura como una piedra. En una economía donde todo está conectado como las raíces de un árbol gigante, poner barreras a las importaciones no las detiene. Las desvía por caminos que ni imaginas. Empresas como el gigante del comercio, con bolsillos profundos, pueden mover montañas de dinero y trazar rutas nuevas en meses.
Las pequeñas se quiebran como ramas secas, pero los colosos se reinventan, aunque eso signifique alejarse del suelo que los vio nacer. El resultado es una paradoja que te hace fruncir el ceño. Esfuerzos por cuidar a los trabajadores de casa terminan dándoles un empujón cuesta abajo, mientras las oportunidades se escurren como arena entre los dedos hacia ultramar. Mientras la gente común ajusta presupuestos a precios que suben como la marea y las tiendas reorganizan estantes vacíos, surgen preguntas que pesan como nubes de tormenta. ¿Volverán estos aranceles empleos de fábrica a las costas de Estados Unidos? ¿O sellarán una era donde los países emergentes se roban el show? Las señales tempranas apuntan a lo segundo, con un guiño triste. A pesar de los costos altos, no hay un desfile de nuevas plantas de Estados Unidos abriendo puertas. En cambio, los puestos de trabajo se multiplican en México, India y Vietnam, donde los sueldos bajos y las reglas suaves son como imanes. La promesa de traerlo todo de vuelta se desvanece como humo, reemplazada por un realineamiento global que nadie pidió, pero todos sienten. Analistas ya hablan de más desvíos, otros 10,000 millones en contratos que se van volando. El sector logístico en México supera ahora el volumen de algunos puertos de Estados Unidos, como si el río del comercio hubiera cambiado de cauce sin avisar. Las exportaciones de Vietnam crecen a ritmos que suenan a récord Guinness. India se afianza como una potencia en tecnología y manufactura, mientras puertos y centros comerciales en Estados Unidos se preparan para caídas que duelen en el alma. La grieta entre lo que prometen los políticos y lo que pasa en la calle se abre como una herida, iluminando las consecuencias inesperadas de aranceles amplios en un mundo de cadenas que se doblan pero no rompen. Para la gente de a pie, esto no es un informe en papel, es la vida real que muerde. Estibadores en Los Ángeles cuentan turnos escasos como ovejas para dormir. Camioneros del Medio Oeste ven contratos secarse como ríos en sequía. Empleados de tiendas lidian con clientes furiosos por precios que trepan y estantes con huecos, mientras en Vietnam, familias celebran trabajos nuevos que iluminan hogares, y en India, jóvenes profesionales escalan a clases medias con pasos firmes. La globalización no muere, solo cambia de disfraz, reencauzándose como un río que encuentra nuevo camino. La gran reestructuración del gigante del comercio es a la vez síntoma y motor de este torbellino donde las fortunas de regiones enteras bailan al ritmo de decisiones tomadas en salones de Washington y salas de juntas en la ciudad corporativa. Mirando atrás a estos años revueltos, la ironía te golpea como un viento frío. Una política para blindar a los obreros de Estados Unidos aceleró sus luchas diarias. Una estrategia para tumbar a la competencia de afuera fortaleció a nuevos jugadores que nadie vio venir. Una compañía nacida de la eficiencia y precios que vuelan se mostró tan adaptable como el agua, probando que los negocios globales son como camaleones en la jungla. Esos 13,000 millones invertidos por el gigante del comercio no fueron un parche temporal. Marcaron un quiebre en el comercio mundial, redefiniendo los hilos que unen naciones, empresas y la gente común que compra, vende y sueña. En un mundo encadenado, ninguna política vive en una burbuja. Sus ecos cruzan océanos, moldeando futuros que escapan al control de cualquier gobierno. Pero espera, porque esto no termina aquí. Profundicemos en cómo estos cambios están tocando fibras que ni imaginabas. Piensa en el trabajador promedio en una fábrica de Ohio, que un día se despierta con la noticia de que su turno se acorta, porque las piezas que necesitan vienen más caras y tardías. O la mamá en Texas que revisa su carrito en línea y ve que el uniforme escolar de su hijo subió lo suficiente para cubrir un tanque de gasolina. Estos no son cuentos aislados, son el pulso de millones. Según proyecciones recientes, el crecimiento económico de Estados Unidos se ralentiza a un 1.8% este año, bajando de un 2.8% el anterior, todo por el peso de estos aranceles que enfrían la inversión y el comercio como un viento ártico. En Europa, el golpe es peor.
solo un 1.2% de crecimiento, con fricciones comerciales que parecen arenas movedizas. Y China, el blanco principal, ve su motor enfriarse a un 4.9%, de un 5% el año pasado, con exportaciones que se contraen y un eco que rebota en consumo e inversión. Pero no todo es sombra. En México, ese boom logístico no solo crea trabajos, está tejiendo comunidades. Imagina a un joven en Tijuana que deja el taller familiar por un puesto en un centro del gigante del comercio, ganando lo suficiente para soñar con universidad. O en Vietnam, donde aldeas enteras se vacían de campos para llenarse de escuelas, gracias a sueldos que fluyen como ríos. India, con su caos vibrante, ve a ingenieros en Bangalore diseñando sistemas que predicen tormentas logísticas antes de que lleguen, atrayendo inversión que construye carreteras y hospitales. Estos países no solo ganan dólares, ganan futuro, con alianzas diplomáticas que los atan más cerca de Estados Unidos, como amigos en una red de seguridad. Sin embargo, el precio para nosotros es alto. Hogares de bajos ingresos pierden hasta $980 al año solo por un paquete de aranceles, mientras los de clase media sangran 1.700. Es como un impuesto disfrazado, uno que cae más pesado en hombros que ya cargan mucho. Y el gigante del comercio, ¿qué hace en medio de esto? No se queda quieta, está diversificando como un jardinero loco, plantando semillas en Vietnam para textiles, en India para electrónicos y en México para todo lo pesado que viaja por tierra. Sus vendedores terceros, que mueven el 60% de las ventas, gritan por márgenes que se evaporan, pero la compañía responde con herramientas para recalcular precios y rutas. Algunos vendedores ya mudan producción a Taiwán o Indonesia, donde los aranceles son solo un susurro. Otros usan trucos como ensamblar partes en países neutrales para esquivar el golpe. Es un baile frenético, pero el gigante del comercio lidera con su red de logística propia que absorbe choques como un colchón gigante. Rivales como la plataforma emergente y la tienda de moda ya subieron precios, culpando a los cambios globales, y el gigante del comercio podría salir fortalecida, con menos competencia de China, pero un mercado donde todos pagan más. Ahora, ampliemos el lente a lo que pasa en las calles. En Los Ángeles, el puerto que una vez rugía con contenedores, ahora susurra con silencio. Trabajadores que comparten cafés en lugar de cargas pesadas. En el Medio Oeste, granjeros ven sus cosechas pudrirse porque China compró soja en Brasil en vez de aquí. Un desvío que corta sueldos como tijeras afiladas. En Nueva York, compradores en tiendas de ropa fruncen el ceño ante etiquetas que suben un 30% en sintéticos, optando por menos prendas o telas locales que cuestan un riñón. Pero en Monterrey, México, las calles vibran con camiones nuevos, familias que cenan con platos más llenos y escuelas que abren alas con fondos frescos. Vietnam ve ciudades como Ho Chi Minh crecer como levadura, con mercados nocturnos que estallan de colores y aromas, alimentados por fábricas que no paran. India, en Bangalore, es un hervidero de ideas, donde jóvenes codifican apps que optimizan envíos, convirtiendo tráfico caótico en oro líquido. Esta reconfiguración no es solo números en una hoja, es vidas que se entretejen y desenredan. Piensa en la familia de Vietnam que migra a la ciudad, el padre en la línea de ensamblaje, la madre en control de calidad, los niños en clases de inglés soñando con horizontes más amplios, o el contratista en la ferretería nacional que pierde un proyecto porque las herramientas suben de precio, postergando la remodelación de su propia casa. Estos hilos humanos son el verdadero costo, el que no sale en titulares pero duele en el pecho. Y mientras tanto, China se reinventa, redirigiendo exportaciones a Europa y Asia, cortando lazos con Estados Unidos en un 15% anual, como un divorcio que deja cicatrices. La Organización Monetaria Global advierte de un mundo más lento, con crecimiento global que tropieza por barreras que nadie pidió. Pero, ¿y el largo plazo? Ahí es donde la historia se pone jugosa.
Si estos aranceles se quedan Estados Unidos, podría ver su cuota en el comercio global menguar un 20% para 2026, cediendo el timón a un club multipolar donde India dicta reglas para Tech Vietnam, para manufactura ligera, y México para el Puente Norte. El gigante del comercio, con su astucia, ya invierte en inteligencia para predecir demandas, pero incluso ellos admiten en reportes que el panorama es volátil, con ingresos operativos que podrían no cumplir expectativas por el peso de los costos. Consumidores, listos para cazar ofertas en apps rivales, podrían fragmentar el mercado, haciendo que el dominio del gigante del comercio sea menos sólido. ¿Y los trabajadores? Los de aquí enfrentan despidos en retail, pero quizás surjan jobs en logística nearshore si el gobierno pivotea rápido. Imagina escenarios alternos. Si el presidente electo negocia un respiro, como esos rumores de tratos con China para bajar aranceles, el alivio podría ser como lluvia en desierto, bajando la inflación un punto entero y acelerando el crecimiento. O si el Tribunal Internacional frena partes de estos aranceles, como pasó con algunos bajopoderes de emergencia, el impacto se suaviza, dando oxígeno a familias ahogadas. Pero si escalan, con retaliaciones de México y Canadá que ya amenazan, el caos se multiplica. Precios de autos suben por acero, frutas de México pican en supermercados y el PIB se contrae más. Es un dominó que nadie quiere ver caer. En el corazón de todo queda una pregunta que retumba como un tambor. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio por una ilusión de control? Porque en este mundo interconectado, cada arancel es un boomerang que vuelve cargado. El gigante del comercio sobrevive, muta, prospera quizás, pero el comercio mundial ya no es el mismo. Es más resiliente, más disperso, más impredecible. Países emergentes se levantan como titanes dormidos, consumidores aprenden a cazar gangas en nuevos mapas, y trabajadores del mundo entero navegan corrientes que cambian de dirección overnight. Así que, mientras cierras esta historia, piensa en tu próximo clic en comprar. Ese precio no es solo un número. Es el eco de una guerra invisible que redibuja el planeta. Nos adaptaremos, innovaremos, o nos quedaremos atrás viendo cómo otros escriben el futuro. La elección no es solo de presidentes o CEOs, es nuestra, de todos los que compramos, vendemos y soñamos en este gran mercado global. Suscríbete a la revista de análisis para más desgloses que te abran los ojos a estos giros del mundo. Gracias por unirte a esta aventura. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras el timonel en esta tormenta?